Francisco a Diario, un camino de hermanos. Qué alegría nuevamente poder recibirlos a todos ustedes y gracias por dejarnos entrar en su hogar. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que, como bien decís, agradecidos por renovar la apuesta y sobre todo por seguir abriéndole paso a la misión a la que Francisco nos invita. Claro, en este Francisco a Diario que compartimos cada semana, queremos dejarnos asombrar, entusiasmar y comprometer por las palabras y los gestos de nuestro Papa. Y ya los comprometemos a ustedes que nos van siguiendo semana tras semana a través de los distintos canales de cable, a través de Radio María Argentina y por supuesto a los seguidores del canal de YouTube. Compartimos ahora los adelantos para la edición de hoy. Alianza entre generaciones. En distintos gestos y enseñanzas, el Papa refuerza la invitación a compartir las riquezas de la vida en sus diversas etapas. Viaje apostólico. Avanzan los preparativos para la visita del Santo Padre a Kazajistán entre los días 13 y 15 de septiembre próximo. El Papa y los jóvenes argentinos. Compartimos el mensaje de Francisco para el último encuentro nacional de Pastoral de Juventud. Quédate con nosotros, hay mucho más aquí en Francisco a Diario. En una plaza de San Pedro a la que se dieron cita a los fieles y peregrinos, como cada domingo, el Papa Francisco, como es habitual, compartió la oración del Ángelus. Claro, y antes del Ángelus, Ceci, el Papa siempre tiene una breve explicación, una breve alocución que se llama, y allí él expresa y explica el Evangelio, y él mencionó específicamente una de las frases de Jesús en el Evangelio: yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Francisco dijo que es probable que al imaginarnos una puerta estrecha, esa imagen podría asustarnos, como si la salvación fuera destinada solo a pocos elegidos o a los perfectos. No obstante, Francisco explicó que este pensamiento contradice lo que Jesús nos ha enseñado en muchas ocasiones. Por lo tanto, animó Francisco, esta puerta es estrecha, pero está abierta a todos. Un hombre le pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor responde, traten de entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es una imagen que podría asustarnos, como si la salvación fuera destinada solo a pocos elegidos o a los perfectos. Pero esto contradice lo que Jesús nos ha enseñado en muchas ocasiones. De hecho, poco más adelante él afirma, vendrán muchos de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Por lo tanto, esta puerta es estrecha, pero está abierta a todos. No se olviden de esto. La puerta está abierta a todos. Occorre chiedersi che cosa sia. Para entenderlo mejor hay que preguntarse qué es esta puerta estrecha. Jesús extrae la imagen de la vida de esa época y probablemente se refiere a que cuando llegaba el atardecer, las puertas de la ciudad se cerraban y solo quedaba abierta una, más pequeña y más estrecha. Para regresar a casa se podía pasar únicamente por ahí. Pensemos pues a cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Nos quiere decir que para entrar en la vida de Dios, en la salvación, hay que pasar a través de Él, acogerlo a Él y su palabra. Así como para entrar en la ciudad había que medirse con la única puerta estrecha que permanecía abierta, del mismo modo, la vida del cristiano es una vida a medida de Cristo, fundada y moldeada en Él. Ante la crítica situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, el Papa expresó su dolor y su preocupación, pero también su esperanza de que un diálogo abierto y sincero pueda alcanzar una convivencia respetuosa y pacífica. Luego del rezo del Ángelus, el Papa manifestó que sigue con preocupación y dolor la situación que atraviesa la Iglesia en Nicaragua
donde un obispo fue secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y otros sacerdotes están siendo acosados. Francisco expresó su convicción de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Para comprender lo que sucede en Nicaragua, hay que remontarse a abril de 2018, cuando el gobierno lanzó una reforma de las pensiones y muchos salieron a la calle a protestar contra ella. Las fuerzas progubernamentales respondieron con violencia en las calles y el país entró en una grave crisis política y económica que desencadenó nuevas protestas para solicitar reformas democráticas. Para reprimir las protestas, acabaron con la vida de al menos 355 personas. Hubo miles de heridos y unas 100.000 personas se han exiliado. La Iglesia Católica y otras organizaciones mostraron públicamente su preocupación por la situación y criticaron la política represiva del gobierno. A partir de ese momento, obispos, arzobispos y sacerdotes que denuncian la situación son detenidos y acusados de desestabilizadores. No obstante, se sabe que estas detenciones son ilegales. Fratelli e sorelle. Hermanos y hermanas, sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Pidamos al Señor por la intercesión de la Purísima que inspire en los corazones de todos tal concreta voluntad. Y en la misión cristiana del Papa Francisco siguen los viajes apostólicos. Siguen los viajes y continúa preparándose para poder ir a Kazajistán, allí en este país de Asia Central, la antigua República Soviética. Recordemos que este viaje se realizará del 13 al 15 de septiembre. En este marco, el Papa participará en la Conferencia de las Religiones del Mundo y se reunirá con los líderes de las mayores religiones mundiales para promover la paz entre los diferentes grupos religiosos. Kazajistán es un país marcado por su diversidad religiosa. El 72% del país es musulmán y el 26% de la población es cristiana, la mayoría de la cual se identifica como ortodoxa rusa. Escuchemos lo que decía respecto a la visita del Papa el presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central y obispo de Almaty, Monseñor José Luis Mumbiela. Y no solo para el país, sino como con pretensión y vocación de ser una llamada internacional a unos principios de convivencia pacífica y entre diversas religiones y diferentes etnias y culturas, podríamos decir. Pues esa vocación específica que ven como algo propio, creo que en estas circunstancias se ven aún más enfatizadas debido al mundo en que vivimos. Desde un punto geográfico específico, cerca de Rusia, China, Ucrania, en el corazón de Eurasia, donde está ahora, digamos, los objetivos de las televisiones del mundo, digamos, ¿no? Mirando todo allí, pues mandar un mensaje, no solo para Kazajstán, sino con ocasión de una visita en Kazajstán, mandarlo a todo el mundo. Se ve la división dolorosa debido al conflicto, a veces en pequeñas comunidades, de unos partidarios de un lado, otros partidarios de otro lado, y eso es muy doloroso, porque son gentes que siempre han vivido en paz, en concordia, pero motivos externos llevan a veces a crear divisiones internas. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Así el Santo Padre destacaba la importancia de la alianza entre las generaciones en el marco de la catequesis.
En el ámbito de la audiencia general, celebrada en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco continuó su serie sobre la vejez. En esta oportunidad, el pontífice destacó que el testimonio que los ancianos pueden dar a los niños y a los jóvenes es creíble porque mira al horizonte de nuestro destino, es decir, la vida eterna. Por esta razón, el Papa aseguró que es dañino ver hoy la separación entre las edades de la vida como si compitieran entre ellas. Francisco explicó que la alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, y el ciclo de la vida. Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado se nos presenta la imagen de un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura. Y por otro lado vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios. Conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo. Por eso el testimonio de los ancianos es un don auténtico. Es una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María, asunta a los cielos, para que podamos siempre contemplar el misterio de la vida y de la muerte con ojos de eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ceci, como ha pasado en otras ocasiones en la audiencia general, y en este caso pasó de la que estábamos hablando, se dio una nota muy particular. Exactamente, durante la catequesis, un pequeño niño de 4 años se acercó a saludar al Papa Francisco en lo que es el Aula Pablo VI, allí en el Vaticano. Lo hizo después de que el Papa terminara su catequesis. El pequeño se acercó al pontífice, quien lo acogió con dulzura y le regaló un rosario. Fue un momento especialmente significativo, pues se dio luego de que el pontífice impartiera su 17ª catequesis del ciclo dedicado a la vejez. En su reflexión, el obispo de Roma volvió a referirse a la importancia del diálogo entre generaciones y enfatizó que la alianza entre niños y ancianos salvará a la familia humana. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. A propósito de la unión de generaciones que promueve el Papa a través de sus palabras, de sus gestos, queremos compartir el mensaje que el Santo Padre, el Papa Francisco, les envió a los jóvenes en torno a lo que ha sido el Encuentro Nacional de Juventud que se desarrolló en Córdoba hace algunos días. Una asamblea es linda cuando el Espíritu Santo está en medio y empieza cada uno a decir lo que vive dentro, sin miedo, sin censuras. Y si se equivoca, que lo corrijan los otros, pero con el diálogo juvenil, con la libertad de poder hablar libre y abierto a que el hermano, la hermana, el amigo, la amiga me ayude a andar adelante. Por otro lado, la juventud es una edad intermedia, como le dicen algunos, porque ninguno se queda allí, siempre es para crecer, es de paso, ¿no? Pero sin embargo, es una edad en la que se consolidan tantas cosas. Se consolidan las raíces recibidas, se consolidan las ilusiones, se consolidan los fracasos y se elaboran los fracasos. Y por eso no le tengan miedo al fracaso. Siempre en la vida hay cosas amargas que digerir, ¿no?
Son pequeños o grandes fracasos, pero el asunto es mirar adelante y para eso están ustedes, para ayudarse a superar y andar adelante. Digo superar, no en el sentido de Tarzán, que son los superhombres, las supermujeres, no, superar en el sentido humano, es decir, si yo me caí o si yo estoy rengueando en la vida o si yo me levanto o miro adelante y ayúdense unos a otros a levantarse si están caídos. Con vos renovamos la historia. Con vos renovamos la historia. Una misión nos encuentra y de tu mano es posible. De tu mano es posible. Y para compartir, Ceci, las resonancias de las palabras de Francisco a los jóvenes argentinos, ya estamos en contacto con César Contreras, quien es el Coordinador Nacional de Pastoral de Juventud. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, César, la verdad que muy contentos de recibirte y de poder, indagar un poquito más sobre este mensaje del Papa Francisco. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Y mira, la verdad que con mucha alegría. Este mensaje se grabó hace ya unas semanas atrás y nos lo escondimos lo más posible para que sea una sorpresa en la asamblea. Y la verdad, es la primera asamblea presencial después ya de 3 años, con toda la pandemia de por medio, y fue lo primero que pusimos. Así que fue muy fuerte, fue muy lindo. Aparte, el Papa con sus palabras también es muy claro y contundente en algunas cosas, entonces fue realmente muy, muy emocionante, muy, muy lindo. César, ¿qué claves les ha dejado el Papa a todos los jóvenes argentinos para el servicio que ustedes brindan? Y de lo que vivimos mucho en la asamblea, algunas cosas puntuales, ¿no? Esto que dice de hablar con libertad, ¿no? Con la libertad de lo que uno vive, de lo que uno siente, va de la mano con el proceso pastoral que venimos haciendo, que tiene que ver también con algo que está en Christus Vivit, que es esto de las juventudes. Cuando el Papa dice que los padres sinodales señalan esta diversidad de mundos juveniles en los que vivimos hoy, los que hoy se suscitan. Es muy necesaria esta libertad, ¿no? Esta capacidad de dar espacio y de también tomar parte en este espacio para poder aportar y poder compartir lo que vivo, lo que siento, lo que pienso. Que también esto del lenguaje de las manos, del corazón y de la mente que dice, nos dejó muy claro esto, ¿no? Esta manera de poder expresar estas diversas miradas que existen de la sociedad hoy y diversas realidades que se viven, ¿no? Y que sufren los jóvenes también en este país y en el mundo. Tal cual. ¿De qué manera, César, las palabras de Francisco marcan un horizonte, ¿no? Para proyectar las acciones que vienen? Y un horizonte muy lindo y concreto ahora. El año que viene se cumplen 10 años del famoso Hagan Lío. Sí, tal cual. Cierto. En esa JMJ el Papa Francisco bendice una cruz de San Damián que después de 2014 y 2015 recorre todo el país. Así que la hemos tenido esa cruz ahora en la asamblea, estuvo con nosotros. Está un poco deteriorada, pero claro, por las manos que ha pasado, por todo el viaje que ha hecho en el país, por todos los dolores, por todo el caminar, ¿no? Y la intención es volver a hacer ese recorrido y volver a traer este Hagan Lío que nos dijo el Papa hace 10 años atrás. Con todo esto de las juventudes, con todo esto de las miradas estas abiertas, de poder hablar con libertad y de poder hablar de lo que nos pasa, porque los jóvenes hoy en día tienen una participación en la sociedad muy fuerte y hay muchas realidades muy dolorosas, desde el aborto, la sexualidad, hasta la salud mental, la falta de trabajo, las posibilidades económicas, la discriminación social, etcétera, miles de situaciones. Y el Papa, nos ha ido guiando también en estos últimos años a una búsqueda de un acompañamiento más territorial, de lo que sucede en la realidad particular de cada diócesis, de cada movimiento, y no tanto con líneas nacionales muy concretas, que por ahí suele ser lo que nos sucede, que se nos terminan diluyendo. Entonces, con todo esto que venimos y con todo esto de la cruz, ¿no? que es muy fuerte y es muy lindo, también poder estar presente, ¿no? en el territorio, con los pies sobre la tierra, y esa tierra que pisan los jóvenes, que caminan los jóvenes, y para la sociedad entera. Gran desafío es al que nos invita el Papa Francisco a todos, ¿no? Jóvenes, adultos mayores,
Y siempre ustedes, creo que todos vamos descubriendo ese corazón joven de Francisco más allá de su edad, que es lo que ustedes han podido percibir en sus palabras, ¿no? Sí, sí, y es muy claro y sus palabras son muy propias. Es como que es fácil apropiarse de lo que dice y de cómo lo dice. También cuando habla de esto, bueno, peléense. Nos reímos todos porque, bueno, en la asamblea muchas veces pasan esas cosas, que se sube el tono por ahí. Pero siempre es en esto, con esta pasión del discernimiento, de la búsqueda del discernimiento comunitario. Y nos acordamos de eso. Y Monseñor al final, en la misa del lunes, nos decía, recuerden las palabras del Papa, nos hemos peleado, pero ahora nos tenemos que ir haciéndonos amigos. Tal cual. Pero bueno, es todo también un desafío de esa construcción colectiva, ¿no? La verdad, César, que te agradecemos este espacio, gracias por hacernos parte, ¿no? Por replicar esta alegría de lo recibido y de lo que se abre en proyección a través de cada una de las palabras de Francisco, que marcan también un horizonte de misión para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y en vos un abrazo muy grande a toda la Pastoral de Juventud. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Ejercicio que hacemos todas las semanas es de quedarnos con algunos ítems o propuestas que hacen al corazón del programa, y la alianza entre generaciones ha sido una constante que atraviesa cada una de las notas que hemos compartido con ustedes, desde los niños a los adultos mayores, estos extremos de la vida simbolizados en este niño en medio de la audiencia general, en el diálogo con la vejez, y también el mensaje a los jóvenes en torno a lo que ha sido el encuentro nacional, de Pastoral de Juventud. Sí, esto no es más que esta alianza, no es más que caminar juntos. Este camino, este proceso sinodal que nos propone el Papa Francisco. Y en torno a todo esto, qué lindo sería que nos podamos preguntar cómo vivimos nosotros, en lo cotidiano de la vida, nuestra alianza entre la niñez y los adultos mayores, entre los jóvenes y los adultos. Una invitación que hoy Francisco nos hace a descubrir que caminamos juntos en alianza y tenemos riquezas para compartir. Hablando de la riqueza para compartir, los esperamos entonces la próxima semana aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.